Todo lo que crees que vive en la nube viaja por un tubo de fibra óptica de 17 milímetros. El 99% del tráfico intercontinental de Internet pasa por el fondo del océano, no por satélite, por el océano. Un solo cable moderno como Dunant, de Google, transporta más datos que los 6.000 satélites Starlink combinados. La diferencia es de 175 veces. La redundancia que imaginas no existe. 17 milímetros. Ese es el ancho del mundo digital. En el primer trimestre de 2026, hay 694 sistemas submarinos activos, según Telegeography. 1.5 millones de kilómetros de fibra que recorren el planeta entero. Y sin embargo, solo 22 barcos en el mundo están dedicados a repararlos. 22 barcos para arreglar la columna vertebral de Internet. Según Recorded Future, es una flota más pequeña que la de muchas marinas mercantes regionales. Buena parte data de la era de la Guerra Fría, modernizada apenas encubierta. De esos 22 barcos, Estados Unidos tiene exactamente 2 bajo su bandera, según el Departamento de Defensa, el CS Dependable y el CS Decisive. 2 barcos para proteger la columna vertebral digital de una superpotencia. Cada año, según el International Cable Protection Committee, ocurren entre 150 y 200 cortes de cable submarino en el mundo. El 70% son accidentes humanos, anclas y redes de pesca. El otro 30% es la parte que nadie quiere nombrar. La geografía tiene cuellos de botella. Según el mapa de Telegeography 2026, Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo. El canal de Bashi entre Taiwán y Filipinas. El Golfo de Finlandia. El Estrecho de Malaca. En esos pasos estrechos, cortar 3 cables equivale a cortar un continente. El canal de Bashi tiene 88 kilómetros de ancho. Por ahí pasan 14 de los cables internacionales de Taiwán. Es el talón de Aquiles digital de la isla. Según el Global Taiwan Institute, la doctrina militar del PLA ya lo escribió en sus manuales. 17 milímetros de espesor. Según Submarine Networks, por dentro, 8 a 24 pares de fibra óptica envueltos en acero galvanizado, cobre conductor y polietileno de alta densidad. Cada 60 kilómetros hay un repetidor, un amplificador óptico del tamaño de un termo de café. Si uno falla, fallan los 1000 que siguen. Octubre de 2023. Un ancla de 6 toneladas aparece en el fondo del mar Báltico. Pertenece al New Polar Bear, un granelero con bandera de Hong Kong. Según la investigación finlandesa, había arrastrado el ancla más de 100 millas náuticas. Oficialmente, un accidente. El ancla dejó una cicatriz en el fondo marino. Una cicatriz de 100 millas. Según los investigadores finlandeses, es físicamente imposible que un granelero arrastre un ancla de 6 toneladas esa distancia sin notarlo. La forense marina es clara. La diplomacia, mucho menos. 6 toneladas de acero. 100 millas de cicatriz. 0 coincidencias. Noviembre de 2024. El JIPEN 3, otro granelero chino, corta 2 cables en el Báltico, el BCS East-West y el Sea Lion 1. Según declaración pública del canciller alemán Olaf Scholz, nadie cree que fue un accidente. Diciembre de 2024. El Eagle S, un tanker viejo con bandera de las Islas Cook y seguros opacos. Finlandia lo detuvo. Según NPR, era la primera intercepción occidental de un buque de la Shadow Fleet rusa, acusado formalmente de sabotaje submarino. Enero de 2025. El Chungxing 39, cerca de Taiwán. Según el Global Taiwan Institute, navegaba con 3 identidades digitales falsas: Camerún, Tanzania y otra más. Propiedad en Hong Kong. Trayectoria en zigzag durante semanas. La firma forense de un sabotaje, no de un accidente. Según el análisis de Carnegie Endowment, 5 incidentes en 14 meses dejan de ser estadística y se vuelven política. Siempre graneleros. Siempre banderas de conveniencia. Siempre rutas estratégicas. La coincidencia ya no cabe en el margen de error.
Según el gobierno británico, existe una flota rusa que no reporta al Ministerio de Marina. Reporta al Ministerio de Defensa directamente. Se llama GUGI, la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas. 50 buques, un presupuesto fuera de la Armada. Su buque insignia se llama Yantar, abril de 2026. Según el comunicado oficial del gobierno del Reino Unido, el secretario de Defensa británico desclasificó imágenes satelitales del Yantar saliendo de la base naval de Oleña con un submarino nuclear de ataque. Londres nombra la operación. Por primera vez en una década, Occidente pone sobre la mesa lo que todos ya sabían. Bajo su quilla, submarinos nucleares que caminan el fondo del mar. Taiwán depende de 14 cables internacionales. Según el testimonio del exdiputado Jason Hatsu, ante la US China Economic and Security Review Commission, cortar 3 clústeres cerca del canal de Bashi basta para reducir el ancho de banda taiwanés en 99%. Sin disparar un misil. Febrero de 2023. Según el Global Taiwan Institute, 2 cables hacia las islas Matsu fueron cortados. 13.000 taiwaneses quedaron 50 días con internet por microondas de respaldo, a 2.2 gigabits por segundo, contra los 8 o 9 gigabits normales. Fue un simulacro involuntario de asedio digital, febrero de 2024. Mar Rojo. Según Kentik, 3 cables quedan cortados por el ancla del Ruby Mar, un buque hundido por los Houthis. El 25% del tráfico entre Europa y Asia se desvía. El cable AE1 permaneció muerto 5 meses. 5 meses es una eternidad digital. Pero el arma no es solo el ancla, es también la burocracia. Según Submarine Networks, los permisos chinos para reparar un cable submarino pasaron de 10 días a 4 meses. La demora se convirtió en arma geoeconómica. No necesitas romper el cable si puedes impedir que lo arreglen. Según CSIS, HMN Tech, ex Huawei Marine, instaló el 18% de los cables submarinos de los últimos 4 años. La meta oficial del Digital Silk Road China es llegar al 60% del mercado global de fibra. El cable no es solo Internet, es soberanía con precio en dólares. Según Mordor Intelligence, 3 empresas occidentales, ASN francesa, NC japonesa y Subcom estadounidense, controlan el 60% del mercado. Si le sumas HMN Tech, llegas al 98%. 4 compañías deciden por dónde viajan los datos del planeta. 14 de enero de 2025. La OTAN lanza Baltic Sentry. Fragatas, aviones de patrulla marítima y 20 vehículos autónomos de superficie, bajo el mando del JFC Bransum. Es la primera respuesta multilateral explícita al sabotaje submarino desde la Guerra Fría. Febrero de 2025. La Unión Europea publica su primer plan de acción sobre seguridad de cables submarinos. Prevención, detección, respuesta, disuasión. 4 palabras que en 30 años nadie había firmado juntas. La OTAN también abre el Centro Marítimo para la Seguridad de Infraestructura Crítica Submarina, con sede en Markham, Northwood. Por primera vez, hay una dirección postal donde reclamar el dueño del problema. Pero la dirección no repara cables. Los barcos sí. 22 barcos para 1.5 millones de kilómetros. 10 cortes simultáneos bastarían para saturar la flota. La pregunta que Silicon Valley no quiere hacer: ¿cuántos barcos hacen falta para que la infraestructura digital deje de ser una hipótesis? La nube no está en el cielo. Está bajo el agua. Y la soberanía digital del siglo XXI no se decide en Silicon Valley. Se decide en el fondo del mar, donde todavía hay más anclas que vigilantes.